Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a conversar respecto de la recta en el espacio tridimensional. Para ello, es necesario que hagamos memoria de todo lo que vimos respecto de recta en el plano y del conocimiento que tenemos de la superficie plano propiamente dicho. Porque hablar de una curva en el espacio, por más de que sea una recta, no se va a poder describir mediante una sola ecuación, porque surge a través de la intersección de dos superficies que se cortan. Les pido que recuerden cómo en el aula yo les comento cuál es el protagonismo que tiene el zócalo. El zócalo, sí, el de la pared, que une el piso con la pared propiamente dicha. Y que me recuerden haciendo esa especie de acting diciendo, acá está la recta que vamos a estudiar. La recta en el espacio tridimensional. Voy a estar compartiendo, en este caso, un material y empiezo mostrando la similitud del contenido que vamos a ver, en este caso esta recta, inscrita en el espacio, pero con todo un bagaje similar a lo que vimos en el plano. Y también la intersección de estos dos planos que me determinan una recta y la información que ellos proveen. Comencemos. Como les decía, una curva del espacio tridimensional debe describirse analíticamente mediante la intersección de dos superficies. A la derecha tenemos dos planos que determinan esta recta en rojo, y a la izquierda tenemos estas dos figuras que tienen puntos de intersección en el espacio tridimensional, determinando una curva. Muchos de estos temas y de esta forma de tratarlos los vamos a ver cuando veamos la parte de geometría analítica destinada a secciones cónicas y a superficies cuádricas, porque cualquier curva se tiene que describir de esta manera. Para ello, en el espacio tridimensional, esta recta que hoy nos reúne para dialogar puede surgir a partir de la intersección de dos planos. Por eso al pie de página tenemos las ecuaciones generales de dos planos. Lo interesante es poder saber si estos planos no son paralelos ni coincidentes, porque si fueran paralelos no tendríamos una recta. Y si fueran coincidentes tendríamos una multiplicidad de puntos que no nos darían la recta en cuestión. Bueno, pero para nosotros eso no es problema, porque ya vimos la unidad de plano y sabemos que podemos verificar la condición de paralelismo entre ellos, la que se reduce a la condición de paralelismo entre los vectores normales de dichos planos. Por eso recorro los coeficientes A1, B1 y C1 como componentes del vector normal del plano 1, A2, B2, C2 como componentes del vector normal del segundo plano. Si ellos no son proporcionales, los planos no serán paralelos. Y a partir de allí podremos obtener alguna ecuación que nos permita describir esta recta. Entiendo que lo que tenemos en pantalla es un sistema que tiene dos ecuaciones con tres incógnitas. Cuando el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, en general, el sistema admite infinitas soluciones. Seguramente que esas infinitas soluciones están ligadas a esos infinitos puntos que constituyen la recta. Ahora, ¿cómo lo resolvemos analíticamente? Porque todavía la unidad de sistemas de ecuaciones no la hemos visto. Les propongo lo siguiente. Volvamos a mirar el zócalo de la pared y hagamos que ese zócalo coincida con un eje coordenado y recorramos punto por punto. Fíjense que si recorremos punto por punto, lo que va a ir variando, por ejemplo, es un valor de esas tres componentes. 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0. O sea, hay un valor que cambia y los otros permanecen constantes. Eso puede pasar en cualquier punto. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a pensar que si nosotros fijamos el valor de una variable, por ejemplo, decimos, bueno, ese z ahora va a valer, no sé, un valor z0, que puede ser, por ejemplo, si quiero, 0, para reducir la ecuación. Estos dos términos
al decir que Z0 valen 0, se reducen y me convierte este sistema en un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, solo X e Y, que ya lo sabemos resolver de la escuela secundaria. Entonces, cuando resolvamos este sistema, vamos a encontrar un valor de X, que lo llamaremos X sub 0, que podrá valer cualquier valor real, un valor de Y que lo llamaremos Y sub 0, y que en conjunto con el Z0 prefijado, me estará dando un punto. ¿Cuál es la mínima cantidad de puntos que necesitamos para encontrar una recta? Sí, ya sé, esto lo pregunté muchas veces. 2. Bueno, tenemos 1. Les propongo que repitamos el procedimiento. O sea, ahora digo, este Z, en vez de ser Z0, voy a volver para atrás, va a ser otro valor. Por ejemplo, no sé, Z igual a 1 en vez de ser 0. Y reemplazo a Z por 1. Claro, no va a desaparecer, pero se va a convertir numérico, entonces lo voy a poder juntar con el término independiente. Y también nuevamente voy a tener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que cuando lo resuelva por los métodos vistos en la escuela me estará dando un X igual a un valor X1, un Y igual a un valor Y1, y que en conjunto estos 3 puntos estas 3 componentes me va a dar el segundo punto. Ahora tenemos 2 puntos. Ahora ya tenemos la mínima cantidad de puntos necesarios para encontrar una recta. Trabajemos en esa misma línea. Avancemos un poco más, porque tenemos 2 puntos y hay muchas formas de ecuación de la recta que vimos en el plano y que no necesariamente todas van a estar en el espacio. Recordemos la primera. La primera era la ecuación vectorial. Necesitábamos un punto y un vector director. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación conocida. OP es igual a OP sub 1 más lambda, y en este caso el vector director, recibe el nombre de D. Si ustedes observan, es la misma ecuación vectorial que vimos en el plano, pero si la desglosamos en función de sus componentes, OP va a tener 3 direcciones, OP1 también, y D ya las tiene. En consecuencia, es la primera ecuación que podemos encontrar de la recta en el espacio. Insisto, necesitamos conocer un punto y un vector director. También, a partir de allí, podríamos establecer, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas, en donde ahora X sería igual a X sub 1 más lambda por D1, en donde Y sería igual a Y sub 1 más lambda por D sub 2, y le agregamos la tercera componente, Z. ¿A quién sería igual? A Z1 más lambda por D sub 3. Ahora, ellas tres, en conjunto, constituyen las ecuaciones paramétricas de la recta. Fíjense que se adhiere o se anexa una tercera expresión relacionada justamente con la espacialidad de la misma. Y si seguimos el procedimiento análogo, que de las 3 ecuaciones despejamos el valor de lambda, este parámetro desconocido, podemos encontrar las ecuaciones cartesianas simétricas. X menos X1 sobre la componente de 1, igual a Y menos Y1 sobre la componente de 2, igual a Z menos Z1 sobre la componente de 3. Ecuación cartesiana simétrica de la recta en el espacio tridimensional. Si observamos con este punto reemplazado en los numeradores de estas expresiones y con este vector que aparece en el denominador, podemos en un solo paso escribir la ecuación cartesiana simétrica. Claro, yo entiendo que ustedes tienen todas las ecuaciones vistas del plano y que eran un montón. 7, si no me equivoco.
Pero va a haber cosas que en el espacio no vamos a poder encontrar, como por ejemplo la ecuación general. Eso lo discutimos hace un ratito. No tenemos ecuación general porque la misma surge a partir de la intersección de dos superficies que se cortan. Ni tampoco vamos a tener explícita, porque ¿cuál sería la pendiente? Respecto de qué eje esta recta tendría una inclinación. ¿Del eje X, del eje Y, del eje Z? ¿Y cuál sería esa ordenada al origen? Fíjense que esas dos formas no van a estar presentes en el espacio porque carece su objetivo en el espacio tridimensional. Pero bueno, la vectorial, las paramétricas, las cartesianas, sí van a estar presentes, y la idea de que la mínima cantidad de puntos que necesitamos son 2, sigue vigente. ¿Qué vamos a hacer con estas rectas? Bueno, por ejemplo, podríamos determinar el ángulo que forma una recta y un plano. En esta gráfica tenemos un plano pi, al que le conocemos las componentes de su vector normal, A en I, B en J, C en K, y conocemos una recta que en este caso está intersectada por el plano, cuyo vector director es de 1 en I, de 2 en J, de 3 en K. Y lo que hacemos es decir, bueno, si esta es la recta R y este es el plano pi, podemos definir un ángulo alfa entre la recta y el plano. Entonces, podemos calcularlo tomando al vector director de la recta y al vector normal del plano, que en este caso lo estamos llamando beta, y a través de la definición del producto escalar, o a través de la analogía por el complemento entre el coseno de beta y el seno de este ángulo recto y beta propiamente dicho, reducir el cálculo de ángulo entre recta y plano al cálculo de ángulo entre vectores. ¿Qué vectores? El director de la recta y el normal del plano. No es tema nuevo, es una resignificación de los contenidos. Fíjense que seguimos trabajando con la expresión vectorial. El cálculo de ángulo entre recta y plano es el cálculo de ángulo entre dos vectores, el director de la recta y el normal del plano. Cuando buscamos estos ángulos, previamente podríamos pensar si esta recta no es paralela al plano. Entonces acá tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque si la recta resulta paralela al plano, entre ellos no van a formar ningún ángulo. Pero ¿cómo son las posiciones que tienen estos vectores? El vector director es perpendicular al vector normal cuando la recta es paralela al plano. Entonces, existirá paralelismo entre la recta y el plano si el vector director de la recta y el vector normal son perpendiculares. Eso lo verifico cuando su producto escalar es nulo. Que el producto escalar entre el vector normal del plano y el director de la recta indiquen un valor nulo, me da la idea de que la recta y el plano son paralelos. Del mismo modo, si quiero establecer la condición de perpendicularidad entre la recta y el plano, lo haré mirando qué posición particular toma el vector normal con el vector director. La recta es perpendicular al plano cuando el vector normal es paralelo al vector director. Entonces la condición se reduce a la proporcionalidad de las componentes de dichos vectores. Existirá perpendicularidad entre la recta y el plano si el vector director de la recta y el vector normal del plano son paralelos. Así que prestar atención a las situaciones particulares, a cómo represento estos vectores, y no aprender o no repetir de memoria cosas que a veces en este concepto se tornan confusas. Podemos encontrar la intersección entre una recta y un plano. En este caso, gráficamente, podemos ver que esa intersección es un punto. O en esta segunda gráfica, que esa intersección no existe. O en esta tercera gráfica, ver que la intersección sería infinita porque la línea recta está sobre el plano.
Para ello, lo que debemos hacer es escribir las ecuaciones paramétricas de la recta. Y reemplazamos dichas expresiones en la ecuación general del plano. En vez de escribir x, que es la variable correspondiente al primer término con coeficiente a, escribimos x1 más lambda por d1. Fíjense que acá está la sustitución. En vez de poner y, ponemos y1 más lambda por d2. En vez de poner z, z1 más lambda por d3. O sea que toda esta expresión ha sido reemplazada por valores salvo lambda. A lambda no lo conozco. O sea que queda expresada la ecuación de una variable que es lambda. Pero la despejamos, la obtenemos. Y una vez que la obtenemos, ¿qué hacemos? Volvemos a las ecuaciones paramétricas. La reemplazamos y obtenemos el x, el y y el z, que de ser único me estaría dando el punto de intersección entre la recta y el plano. A veces, en el espacio tridimensional, también estas rectas pueden ocupar posiciones particulares, como por ejemplo que las rectas sean paralelas, coincidentes, se corten porque están en un mismo plano, o que se crucen pero que no se corten porque pertenecen a distintos planos. Este último concepto a veces es el más difícil de ver y recibe el nombre de rectas alabiadas. Para determinar que dos rectas en el espacio tridimensional son paralelas, recordemos que tenemos las componentes de sus vectores directores, así que su condición de paralelismo quedará sujeta al paralelismo entre los vectores directores, como así su coincidencia, dos expresiones que representan el mismo lugar geométrico. El vector director es el mismo, en este caso para R1 y R2. Cuando busquemos la intersección de dos rectas en el espacio, encontraremos un punto único que satisface este sistema de ecuaciones, cuya solución única me va a dar este punto, definiendo así un plano. Y el cuarto caso, es el concepto de rectas alabiadas, que se cruzan, pero que no se cortan, están en distintos planos. Y con ello, lo único que se puede hacer en este cuarto caso es calcular la distancia que las separa, porque al no estar en el mismo plano no va a haber intersección, pero sí se puede calcular la distancia entre ellas. ¿Cómo se obtiene esta intersección? Partamos de la necesidad de tener las dos rectas escritas en forma cartesiana simétrica. Y vimos que si son paralelas o coincidentes, va a quedar sujeto a la proporcionalidad de sus vectores directores. Si un punto de la recta satisface la ecuación de la otra recta, va a significar que son las mismas, coincidentes. Y si no, serán paralelas. Las rectas que se cortan o son alabiadas, sus vectores directores no van a ser paralelos. Lo que tenemos que ver es realmente si esas dos rectas están en el mismo plano o están en distintos planos, para saber si se van a cortar o si van a ser alabiadas. Bueno, para ello, nosotros podemos tomar las componentes de los dos vectores directores y a través de la conformación de dos puntos, encontrar un nuevo vector subtendido entre esos dos puntos. De esta manera, tendremos tres vectores. Si a esos tres vectores le calculamos el producto mixto, y ese producto mixto nos da 0, significa que las rectas se van a cortar en un único punto. Porque están en un mismo plano. Tienen la condición, esos vectores, de coplanaridad. Porque su producto mixto nos dio nulo. Ahora, si esas rectas no nos dan un producto mixto, sus vectores directores igual a 0, significa que están en otro plano. Y ahí le calculamos la distancia. Vayamos a la cuestión primera, que su producto mixto nos da 0, o sea que esas rectas sí se cortan en un punto. ¿Cómo hago para conocer las coordenadas del punto de intersección? Bueno,
nos vamos a encontrar resolviendo un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, que en este caso está formado por las ecuaciones de los dos planos proyectantes de las rectas sobre un plano proyectante de la otra. Fíjense que tenemos estas expresiones, y a partir de allí lo que tenemos que hacer es resolver para poder encontrar convenientemente el valor de x, de y y de z, que nos va a estar dando las componentes de este punto. Y en el último caso, como les adelantaba recién, si lo que queremos es calcular la distancia entre las rectas alabiadas, la situación nos propone hacer lo siguiente. Una es la recta R1, y la otra protagonista es la recta R2. Ambas están en distintos planos. R1 está, en este caso, inscrita en un plano que lo podemos llamar pi. ¿Qué conocemos de la recta R1? Su vector director A. Del plano pi, un vector normal, que lo podemos llamar n. Y necesitamos conocer un punto, como mínimo. De la recta R2 seguramente conoceremos su vector director, que lo llamamos B. Y también un punto, que lo podemos llamar P sub 2. Si los tres vectores no son coplanares, A, B y N, las rectas van a resultar alabiadas. Por un punto de R1, puede ser P1, vamos a trazar la recta paralela a R2, que la vamos a llamar R2'. Fíjense que es esta línea punteada que aparece acá en el gráfico, que justamente tendrá como vector director el vector B. Como las rectas R1 y R2' definen el plano pi, cuando nosotros efectuemos el producto vectorial entre A y B, vamos a obtener el vector normal del plano. Con este vector normal y este punto, obtenemos la ecuación general del plano. Y una vez que tengamos la ecuación general del plano, lo que vamos a calcular es la distancia entre el punto P sub 2 y el plano pi, que es la distancia que separa la recta 2 de la recta 1. Con esto estoy diciendo que cuando querramos calcular la distancia entre rectas, el problema lo podemos reducir al cálculo de distancia entre punto y plano, como vimos en el tema anterior. Y con esto estaríamos terminando los contenidos teóricos de recta en el espacio. Antes de despedirme, quiero decirles que es fundamental aprender, recordar, ejercitar todo lo visto de plano y recta en el espacio, porque son la introducción a la geometría analítica que vamos a ver en las siguientes unidades. Nos vemos pronto.